Esta es la ermita de Quintanilla de las Viñas, un edificio del año de la polca con planta en T invertida. Tiene 10 metros de ancho, el cuerpo principal tiene 5 de largo y cuenta con un ábside cuadrado, también de 5 metros de lado. Y tú dirás, ¿todo esto a mí qué me importa? Pues a ver, te lo creas o no, esta ermita en mitad de la nada es una de las más importantes de su tiempo y ha dado unos quebraderos de cabeza a los académicos que flipas. Está en la aldea de Quintanilla de las Viñas, en pleno Alfoz de Lara. ¿Qué? ¿Que no te suene el Alfoz de Lara? Tierra de leyenda, de los 7 infantes de Lara, de Fernán González. Fuera de mi canal. El caso es que la ermita fue descubierta para el mundo académico por Huidobro en 1927 y al año siguiente ya empezaron a salir un porrón de artículos académicos. Desde el principio los estudiosos se pegaron entre ellos porque unos defendían que la ermita era visigótica del siglo VII, de finales del siglo VII, y otros porque decían que la ermita era del siglo X. El tema se ha dado prácticamente por zanjado y si hacéis una búsqueda no muy profunda en Google os saldrá como visigótica. Folletos, carteles, de todo la consideran como tal. Bueno, pues yo digo que no me da la gana, hombre, que esa ermita es del siglo X y yo os lo voy a demostrar. Para analizar la ermita de Quintanilla tenemos que cambiar el chip, porque aunque ahora es una ermita, antes no lo era, sino un monasterio y bastante más grande. Era una basílica de 3 naves. Lo que veis en oscuro es lo que se mantiene en pie hoy en día, y lo que está más clarito es lo que se ha derrumbado y se ha ido descubriendo en diversas excavaciones. Las 2 naves laterales estaban divididas en 3 aposentos, todo separado con algunos vanos de acceso. Poniéndonos técnicos tenemos una planta de cruz latina de 3 naves con un ábside cuadrangular, un nártex a los pies, una especie de pórtico, una cabecera con una nave transversal completada por una estancia anexa en cada extremo y una especie de transepto que se conectaba con la estancia principal con un arco triunfal de triple arcada. Vamos, como esto pero en pequeño. Si os fijáis, todas las estancias están separadas de forma jerárquica, algo muy típico en los edificios monásticos de la época. En la actualidad está techada por una cubierta de madera, pero antes de 1927, como hasta 1925 así, estuvo abovedada y también se cree que el resto, las ruinas que no se han conservado, también estuvieron abovedadas. Así que el monasterio estaba completamente abovedado por bóvedas de cañón, que son las que surgen en los arcos de medio punto, y también en el ábside teníamos una bóveda vaída, sostenida sobre pechinas. ¿Y esto qué es? Pues mira, las pechinas son un elemento arquitectónico de transición entre una base cuadrada, como nuestro ábside, y la base circular de una cúpula. Si me queréis, quedarse con esto en la cabeza, por favor, porque va a ser importante para el punto que viene ahora. A ver, que no es por nada, pero todo este asunto de la datación de la ermita se habría solucionado muchísimo antes si los visigotistas se hubieran calmado con su concepción lineal y simplificadora de la historia. Que si no hay cambio de asentamientos entre la tardoantigüedad y los visigodos no sé qué. Que si las formas bizantinas llegan hasta Burgos varios siglos antes que su importación mediante los musulmanes del Andalus. Nada, que el arte altomedieval bebería directamente de la tradición romana y visigótica y aquí los musulmanes no tendrían nada que hacer. En fin, que hay gente lista que ha creado un nuevo modelo de estudio para solucionar todo este embrollo. Se llama modelo mozaravista y en su planteamiento proponen que la transmisión de la tecnología constructiva solo se da a través de los talleres. Vamos, mediante personas concretas y especializadas que trabajan como maestros en un taller y transmiten su conocimiento directamente a los aprendices, con lo cual toda esta peña estaría dentro de un mismo contexto social y aprenderían lo mismo y construirían lo mismo en un espacio relativamente pequeño, y entonces podríamos coger varios edificios y decir se parecen mucho. No nos suena nada de esto de repertorios localizados dependiendo de diferentes grupos sociales, ¿verdad? Vamos, que una interrupción social propia de la antigüedad tardía habría producido como un parón en esas técnicas constructivas que habrían sido sustituidas por unas plenamente altomedievales, como son las que nos encontramos en la ermita de Santa María de las Viñas y en algunas que la rodean, como por ejemplo la ermita de San Pedro el Viejo de Arlanza, que está ahí al lado, al otro lado del monte, que es más o menos de la misma época y que también es de bóvedas sobre pechinas, bóvedas sobre pechinas, acuérdense, es algo típico de esta unidad constructiva de estas iglesias de las que estamos hablando. Estaba editando el vídeo
Y me he dado cuenta de que se me ha olvidado deciros una cosa importante. Y es que sabemos de cuándo es esta ermita porque hay varios documentos que hablan de ella. Pero hay dos que la fechan en el mismo año y hay uno que es falso y uno que es verdadero. El falso la fecha en el 912 por fundación de Fernán González. Y el verdadero lo fecha en el mismo año, pero por fundación de una tal Flámola y su esposo Gonzalo Tellez. Es una herramienta sorpresa que puede servirnos luego. Así que estos productos similares solo se pueden producir en el mismo ambiente técnico que no solo pertenece al mismo contexto social, sino también histórico. Es que encaja tan bien que me masajea el cerebro, os lo juro. Esto se denomina principio de la unidad de ambiente técnico. Pero Ángela, diréis, ¿los visigotistas no tienen un conjunto de edificios con este tipo de unidad que tenga peso suficiente para defender su tesis? Pues espérate porque esto no ha acabado. Esto es San Juan de Baños y esto es una inscripción del rey Recesvinto fechada en el 661 después de Cristo. Sí, de época visigoda. Y esto hace que todo lo que se parezca a San Juan de Baños sea considerado visigodo hasta que, sorpresa, se hacen excavaciones y se encuentran dos grupos constructivos diferentes. Uno menor, que es un conjunto reutilizado del siglo VII, y otro que es, atención, el más importante, de los siglos X y XI. Pero claro, hemos descubierto que esta iglesia no es visigótica, pero sí que tiene las características artísticas que luego hemos ido aplicando a todos los edificios y hemos dicho, vale, tienen estas características, igual que San Juan de Baños, pues son visigóticos. Y resulta que ya no lo es. Así que esta nueva forma de ver la construcción de edificios, que es pensar, hay una unidad constructiva entre varios alrededor, cómo eran las técnicas, cómo era la piedra, vamos a hacer excavaciones, no solo implica que cambiemos las fechas y digamos este edificio es de otra época, sino que también implica cambiar nuestra propia concepción de la historia y de cómo las distintas técnicas pudieron llegar de un lado a otro. Es hora de ponernos intensas con la escultura, que es una fantasía de motivos vegetales, animales y geométricos. Todos son bajorrelieves tallados directamente en la piedra, entre los que podemos encontrar un montón de cosas. Tallos, vides, árboles de la vida, palmas, grifos, toros, pavos... Es que hasta tenemos anagramas que nadie ha conseguido descifrar todavía. Pero vamos por partes porque de verdad que aquí hay un montón de cosas súper interesantes que encima son únicas en el ámbito artístico burgalés de la época. Estos relieves se encuentran en tres cenefas exteriores: en el extrados del arco triunfal interior, en los sillares de arranque del arco y en algunos bloques sueltos dentro del edificio. Todo lo que vemos ya está muy alejado del sentido clásico de la belleza. No hay naturalismo ni plasticidad y nada es explícito. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los relieves que encontramos en Quintanilla son fácilmente comparables con otros pertenecientes a otras culturas, como con este friso externo en Esquipo de Beocia, con este pavo en estuco de Ctesifón o más cerca, con esta placa encontrada en Madinat al-Zahara. Para empezar, hay que dividir los bajorrelieves entre lo que encontramos en el exterior y en el interior. En el interior tenemos un montón de cosas súper interesantes por las que vamos a hacer un repaso rápido para que las tengáis en la cabeza y luego vamos con el exterior y con las referencias orientales de las que beben. Nos encontramos con un arco de herradura con el estrados decorado en bajorrelieves similares a los del exterior. Los capiteles del arco están decorados con imágenes antropomorfas de la luna y el sol, o sea, que están representados como si fueran humanos y, por si todavía no nos había quedado claro que eran la luna y el sol, ellos mismos nos lo escriben, luna y sol. Encima del arco tenemos a Cristo bendiciendo en plan Pantocrátor y luego encontramos 4 piezas más que la verdad nadie tiene idea de dónde estaban colocadas originalmente. En el exterior tenemos prácticamente en todo el lado este 2 frisos y en el testero del ábside tenemos un tercero. En el friso inferior tenemos círculos formados por un motivo vegetal de 2 tallos ondulantes. En el interior de estos tallos alterna racimos de vid con palmas y sobre la puerta que da acceso al brazo meridional hay una venera o una concha de Santiago, para que nos entendamos. El friso superior solo está en el testero del ábside
y tiene un estilo un poco más seco y tosco que los demás. Tiene círculos formados por un entrelazado sogueado y en su interior se alternan motivos de cuadrúpedos con motivos vegetales como vides y árboles de la vida. Pero en el friso intermedio está la intriga, el cluedo, aquello que nadie ha sabido descifrar todavía: los anagramas. A ver, en todo el friso intermedio encontramos motivos similares al friso de arriba y al friso de abajo. Pero en el testero del ábside todo cambia, porque ya no tenemos ni motivos vegetales ni motivos animales, sino que tenemos motivos geométricos y anagramas. O sea que en los medallones se intercalan rosáceas hexapétalas súper geométricas con los anagramas que nadie ha conseguido descifrar. Y en la parte izquierda tenemos 3 medallones vacíos que no se llegaron a terminar y que no tenemos ni idea de qué iban a poner ahí. Suponemos que por la serie en la que están situados los anagramas de la derecha, ahí iba a haber otros, pero nunca llegaremos a saberlo. Todo esto no se les ocurrió a los artesanos de la nada, al igual que los artistas de hoy en día, ellos también tenían sus referencias. ¿Y de dónde vinieron esas referencias para sacar todo lo que acabamos de ver? Pues a eso voy. El Imperio Sasánida es el nombre que utilizamos para referirnos al Imperio Persa entre el siglo III y el siglo VII. Sí, habéis oído bien, persa. ¿Y cómo llega algo de inspiración sasánida a Quintanilla de las Viñas, Burgos? Pues la fauna de los frisos, como habéis visto, está súper alejado del naturalismo y de los gustos del arte clásico. Ha pasado por un proceso de abstracción brutal en el que se da una valoración superior a la estética y a la abstracción por encima del modelo original, que es algo característico del arte sasánida. Pero claro, los relieves de Quintanilla son más toscos, más planos, evidentemente no son exactamente iguales. Son una versión demasiado distante como para ser considerada inspiración sasánida, ¿no? Pues no, aunque el Imperio Sasánida no duró más allá del siglo VII, sí es verdad que parece que hubo una revitalización de su arte entre los siglos VIII y X. Bizancio, Armenia, Palestina y otros reinos de Occidente como que toman los modelos sasánidas porque les flipa la estética y los rehacen un poco a su rollo. ¿Y esto es prueba suficiente, Ángela? Pues esperaros, porque a la vez que toda esta peña estaba por ahí cogiendo los modelos sasánidas, hay unos tipos muy poderosos que gobernaron unas extensiones de terreno brutales y que al principio no tenían un arte propio. Así que empezaron a adoptar el arte de todos los territorios que conquistaban. ¿Quién era esta gente? Nos acercamos cada vez más a nuestra ermita. Eran los omeyas. Los omeyas no tenían una tradición artística propia, así que, como he dicho, fueron cogiendo aquello de los territorios que fueron conquistando, también incorporaron una pizquita de Bizancio, lo mezclaron todo y ¡pum!, ya tenían su propio estilo artístico. ¿Y cuál era su propio estilo artístico dentro de la arquitectura? Pues el planteamiento decorativo como valor fundamental, antes muerta que sencilla. ¡Qué bonitas esas figuras! ¡Qué bonitos esos dorados! Por ejemplo, esto es el Palacio de Mashhad, no sé cómo se pronuncia, en Jordania. Mirad su fachada, que es que... what a fantasy. Tenemos animales como leones, leopardos, grifos, dragones y están mezclados también pues con tallos de vid, roleos vegetales como en Quintanilla. Al verlo en este palacio ya nos damos cuenta de que todo esto se ha establecido como una iconografía propia y fundamental de los omeyas. Así que cuando llegaron a la península, derrotaron a Rodrigo y lo conquistaron todo, pues se trajeron con ellos sus propios gustos artísticos y yo estoy súper agradecida por ello. Pero aún nos queda la incógnita que de dónde sacan la idea en Quintanilla de los frisos superpuestos, porque en el palacio que acabamos de ver aquello era un totum revolutum precioso, pero no estaba organizado de la forma que está en la ermita. La iglesia de Skripou está al sur de Bawit. Pues aquí tenemos escultura exterior en varios frisos y uno de ellos está adornado de forma súper similar al de Quintanilla. Es que mirad, o sea, look at this. Además, en este grifo hay una clara influencia sasánida y no lo digo yo, lo dice Krautheimer. En esta iglesia también hay motivos parecidos a este tetraevangelio en el que hay motivos geométricos, pero no cualquier motivo geométrico, sino rosetas en discos de 6 brazos. I can't breathe. Vamos, que todo se reduce a que en torno al siglo IX y al siglo X
Se establecen unas determinadas líneas de iconografía y una determinada forma de componer los frisos. Esta info en concreto la he sacado de los artículos de María Cruz Villalón, que es una crack, yo no la conocía, pero tiene un montón de artículos porque al parecer se ha especializado en esto y me han encantado, son súper extensos, tiene un montón de detalles, así que si queréis completar toda esta información, porque ella tiene mucho más, os dejo los artículos en la caja de descripción. De verdad, echadles un ojo porque son brutales. A ver, no estoy diciendo que los artistas que hicieron estas cosas conocieran el resto de edificios que he mencionado, pero sí que es verdad que esto nos da una idea de que hubo un núcleo de difusión, que es el Islam, que llegó a todas estas partes con su influencia. ¿Cómo nos llegó a nosotros? Pues gracias a los omeyas a partir del 711. Pero en Quintanilla no todos son bajorrelieves decorativos de animales y de vegetales, sino que también tenemos las famosas inscripciones que nadie ha conseguido descifrar, y también tenemos otra en el interior sobre el capitel del sol en el que hay un nombre, Flámola, y en él aparece esto, que en castellano significa la humilde Flámola ofrece a Dios este modesto voto. Vale, chachi, o sea, tenemos un nombre que es Flámola y que se supone que tuvo que ser la patrona de la ermita, entonces monasterio, pero ¿cuándo lo fue? Afortunadamente tenemos una referencia que nos puede ayudar. Aunque la genealogía de las familias condales castellanas es bastante difícil de descifrar, aquí tenemos la ventaja de que estaba Fernán González correteando por ahí, que da la casualidad de que probablemente, porque estamos surfeando en épocas bastante oscuras en cuanto a información se refiere, Flámula era su tía. El padre de Fernán González, Gonzalo Fernández, no nos interesa demasiado ahora, la verdad, sino que nos interesa su madre, Muniadona, y su tía, Flámola. ¿Por qué? Porque al parecer en el Alfoz de Lara, que entonces no era alfoz, era condado, se seguían tradiciones de herencia y poder matrilineal, al menos en esta familia. Pero es que además Flámola como nombre, no como persona, parece ser que era bastante típico y recurrente en esta familia y que implicaba un ejercicio de poder. Así que todo parece indicar que el poder sobre Lara estaba en manos de la línea femenina de la familia, que utilizó como uno de sus centros de poder en la zona el monasterio de Quintanilla, que además era un monasterio femenino. ¿Veis? Por eso lo que os decía antes, si Flámula mandó construir la ermita de San Pedro el Viejo de Arlanza en el 912, es altamente probable que también mandara construir el monasterio de Santa María de las Viñas. ¿Por qué? Pues porque parece ser que tenía afán constructivo. Esta mujer tenía costumbre, era su hobby, tenía dinero, se lo podía permitir. Pero no todo podía ser tan perfecto, porque en los documentos en los que aparece Flámola, la del siglo X, la hermana de Muniadona y tía de Fernán González, pues su nombre no aparece escrito igual que el del capitel. En el capitel encontramos Flamola con 2 M's. Y sin embargo, en los documentos en los que, por ejemplo, hace una donación al monasterio de las monjas de Quintanilla o al San Pedro de Arlanza, pues aparece como Flamla o Flamula. En fin, que tenemos un nombre grabado y tenemos una señora del siglo X, pero la forma en la que está grabada el nombre no nos cuadra con las formas en las que se escribía el mismo nombre en el siglo X. Vamos, un Cristo. Algunos académicos, viendo todo este embrollo, han sugerido que el monasterio podría ser de época visigoda y haber sido reformado por Flámula en el siglo X, pero es que nos quedamos en las mismas porque el nombre sigue sin cuadrar. Pero bueno, que aún nos quedan los anagramas, que es muchísimo más lío que esto, porque en principio no tenemos ni idea de qué pone. Tenemos unos anagramas en el testero del ábside, en el friso central, y son 3. Están escritos en un cifrado que nadie entiende, que nadie ha conseguido descifrar, que todo el mundo ha intentado hacerlo de alguna manera, todo lo que traducen de eso, pues nada tiene sentido. En los artículos que he leído hay un montón de proposiciones, todas son súper aleatorias. Os lo dejo aquí abajo por si a algunos gustan así rollo código da Vinci, pues mira, intentad descifrarlo. Pero es verdad que muchos de los que han intentado resolver esta encrucijada han llegado a la conclusión de que en el último anagrama pone fecerunt, que básicamente en castellano significa como
se ha hecho o hecho por. Pero es que además, después de haber llegado a la conclusión, los estudiosos, de que en el tercer anagrama ponía Cicerunt, pues dijeron, pues aquí nos hemos quedado, ya no le podemos dar más vueltas a esto. Pero es que Caballero Zoreda, que estaba en el ajo, se dio cuenta de que entre estos anagramas había unas letras y que juntas formaban la palabra et, que en latín significa y. Así que vamos desengranando el asunto, porque eso significa que el primer y el segundo anagrama son nombres cifrados que hicieron la ermita. Es decir, fulanito y menganito hicieron esto. ¿Quiénes fueron menganito y fulanito? Pues puede que jamás lo sepamos. Algunos investigadores dicen que en el primer anagrama pone flámula, pero hay cosas que no cuadran ahí por ciertas letras. Y hemos llegado al final. Es verdad que la línea que defiende que la ermita de Quintanilla es visigótica tiene su fundamento, y me he leído los artículos, y me he leído artículos de gente que defiende que es visigoda y gente que defiende que es del siglo X, y a mí sinceramente me convence muchísimo más el argumento que es del siglo X, sobre todo por lo que os he explicado de las influencias artísticas y por el principio de la unidad constructiva. Pero es verdad que no hay una opinión cerrada al respecto. Así que os invito a que leáis, a que investiguéis y que nunca os quedéis en la superficie de lo que veis en vuestro libro de bachillerato de Historia del Arte o de lo que os dicen en un documental de la 2, porque normalmente hay mucho más de fondo. Y como último mensaje, querría decir que al final, a lo largo de nuestra historia como país, hemos tenido una mezcla brutal de un montón de culturas, y pensar en 2 o 3 o 4 Españas completamente separadas es inútil, porque siempre nos hemos estado mezclando.